Bienvenidos a este nuevo video de la serie de análisis del arma. A continuación vamos a conocer sobre el pase que ha llegado finalizando casi este mes de diciembre. Finalizado Pira, ahora llega a la fisión nuclear, que es un arma que promete mucho, ha sido muy esperado y todos tienen grandes expectativas, incluyéndome, que no dude en utilizar un Standard Pass para sacarla de una vez y ponerme a grabar todos los detalles posibles del arma. Recordemos el nuevo sistema: esta primera semana recarga 200 de oro para reclamar nuclear y activar el pase estándar. Finalizada la semana, la oferta termina y el precio vuelve a ser original: 500 de oro, toma previsiones. Los 500 gold de abajo son un paquete de los 4 accesorios por 3 días como prueba. Si no tienes el arma, de nada te servirá que lo tengas y habrás perdido 500 de oro. Lee y presta atención. Para el pase avanzado, obligatoriamente se desbloquea mediante una recarga de 1280 de oro como se solicita abajo, de lo contrario, no podrás obtener este pase especial ni las gemas especiales del arma para una mayor sincronización, poder y daño para hacerlo un arma más apta para el modo aventura. Puedes progresar cumpliendo con las misiones diarias, semanales y temporales del pase para ganar experiencia y subir de nivel, sin necesidad de gastar tanto oro y administrarlo bien. Vemos la apariencia del arma en el almacén. Contiene un skin que no está disponible todavía, pero vendrá mediante evento especial de recarga y no podré mostrarlo en las animaciones en este video. Nuclear Fission está clasificado como un arma de metralleta, tiene una apariencia única y futurista. En mi opinión, su apariencia y colores se me hace bastante cómodo, el sonido de los disparos no es realmente tan fuerte, y el sonido del láser es el más adecuado. Todo esto veremos más adelante. Esta arma aparece recomendado para los modos de mutación, desafío y aventura, y es aceptable en otros modos como VH Héroes y los modos clásicos, TDM, Bomb. Su láser incorporado: si tienes el primer accesorio, este láser no estará presente en esos modos, por lo que usarás pura táctica del arma y eso está bien. Tiene un modo francotirador especial que dura unos segundos en los modos normales de entretenimiento, pero tiene una mayor duración en modos como desafío, mutación y aventura. Algo que hay que dejar claro: que el modo francotirador no cuenta como kills de sniper, el arma es totalmente ametralladora, así que las kills que hagas mientras usas el modo francotirador, contarán como ametralladora. El skin será de un evento de recarga exclusivo, creo que dependerá de la suerte. El skin cambia el color del láser y otros efectos en el arma, lastimosamente no podré mostrarlo acá. Su skin es más blanco y más brillante, me gusta, pero personalmente me agrada más lo oscuro y adecuado. La carga y ataques de Fission es técnicamente muy rápido y adecuado. Durante el modo francotirador no puedes cambiar forzosamente de arma, hasta terminado el límite. A continuación veremos varias pruebas de balística del arma. Pruebas de balística, precisión, disparo y animaciones básicas de Fission. Luego de estas pruebas, pasaré explicando el funcionamiento de cada accesorio. La estabilidad de las balas de Fission pueden depender de la distancia. A distancia más lejana hay mayor inestabilidad o desvío de los disparos, pero en el modo francotirador no parece verse afectado en precisión, aunque en el modo francotirador no puedes cambiar a otra arma hasta finalizar el tiempo de uso. Con el primer accesorio del arma, puedes incorporar el uso del láser en el arma. Presionando clic izquierdo podrás hacer uso de este láser en modos aventura, mutación y desafío. También se generará un clon con un límite temporal que nos ayudará contra los enemigos con un láser adicional de fisión. Los clones tienen un rango de ataque específico, pero pueden recargarse fácilmente.
El accesorio 2 permite que el límite superior de clones se incrementa a 3. Estos clones también tienen la capacidad de recuperar el volumen de vida cuando causan daño, siendo un efecto útil en los modos de aventura o mutación específicamente. Durante el modo de francotirador de Fission, se obtendrá daño adicional de explosión al acertar enemigos, causando mayor daño a los enemigos y una especie de daño doble. En mutación, si hay 3 clones, puedes presionar clic derecho y correr, se consumirán los clones y recuperarás vida. Este accesorio causa 2 efectos de mejora, uno general y otro más que todo para mutación. El efecto de disparo del modo francotirador mejora y el daño de la detonación también aumenta, y en los modos de mutación el arma obtiene nuevas características. Al correr, existe la posibilidad de que se genere un clon que tendrá un efecto auxiliar que puede resultar muy útil por tiempo limitado y en un intervalo específico en su activación. También se habilita una especie de contraataque, si un humano normal te hace daño, se puede generar un clon explosivo cerca de quien te causó daño, ese clon tiene un límite limitado y puede causar gran daño por la explosión al enemigo, o llegar a convertirlo también. El cuarto accesorio mejorará principalmente el daño del láser siendo significativo en aventura y mutación, en este último el daño del láser aumenta un 60% aproximadamente. Cada clon que desaparezca puede restablecer un 20% de vida y se activa un mecanismo de carga en segundo plano, el cual puede ser aprovechable con otras armas como las Metal Storm. Unstoppable! Holy shit! Mission success! Ya hemos visto muchas estas cosas del arma, personalmente lo recomiendo, aconsejo que lo tengan, especialmente si no tienen nada con que defenderse o están débiles, todo el pase estándar es suficiente, si quieres adaptar el arma para aventura, vas a necesitar el pase avanzado ya que se necesita el mayor poder posible en estos tiempos, por lo que el estándar completo puede llegar a ser insuficiente. Así que necesitarás mayor sincronización en el arma para mejorar mucho más drásticamente el daño que hagas, y puedas luchar en niveles como los del neón.
Ahora, si tienes todo el pase estándar, podrás contra varios niveles en experto, luchar y pasar otros jefes como los de asalto, pero se te puede complicar contra nuevos eventos. Lo bueno es que Fission es un arma elemental de color rojo, si lo tuyo es farmear, es más que perfecto para ti. Presta atención también a ciertos eventos especiales relacionados al Nuclear Fission que te pueden ayudar en su sincronización y otras cosas, eso sí, serán eventos de recarga también, prepárate con anticipación. En el modo de desafío, recomiendo Fission ya que el láser atraviesa paredes, y no tendrás que correr para matar enemigos que estén muy lejos, pero toma en cuenta que el modo francotirador no te contará los kills de francotirador. En los modos de entretenimiento como VH Héroes o clásicos, honestamente Fission me parece muy inestable desde la distancia media en modo normal, le doy más confianza al modo francotirador pero no a distancias tan cercanas, ya que no pierde su precisión ni estabilidad inclusive saltando, pero de resto es regular, no es mala, pero tampoco buena. En mutación, tiene buena recuperación de sangre y los clones ayudan mucho, pero el láser se siente más corto y no puede contra cualquier mutante o atravesar ciertas defensas, por lo que su rendimiento no es malo, pero tal vez no sea tan bueno, digamos que intermedio, y en aventura como vimos, lo recomiendo totalmente para quienes no tengan ningún arma fuerte y con el estándar podrán defenderse bastante bien, y si logran el avanzado, serán mucho mejor. Veo más un punto negativo en los modos competición, ya que Fission tiene una desviación en la balística demasiado grande como vimos en las pruebas, y más bien es una desventaja grande, por lo demás, lo veo bien. Y bueno, esto ha sido todo el video, espero que lo hayan disfrutado, espero que pasen un feliz año nuevo 2025 y nos vemos el año que viene. Hasta pronto.